Bueno, entonces ahora resolvamos este circuito, pero ya no lo vamos a resolver ni usando la regla de mallas de Kirchhoff, ni la regla de corrientes, sino que lo que voy a hacer es empezar a simplificar las resistencias. Estoy devolviéndome hasta llegar a un circuito equivalente de solo una resistencia. Entonces, miremos, por ejemplo, el circuito que tengo. En el circuito aquí podemos ver que, por ejemplo, estas dos resistencias están en serie. Entonces, las dos resistencias las puedo llevar a una sola, llamémoslo a una R5, y recordemos que como las dos resistencias están en serie, pues simplemente las puedo sumar. Entonces me da que R5 es R2 más R3, o sea, 10 ohmios más 10 ohmios igual a 20 ohmios. Y entonces ya puedo, en lugar de colocar R2, R3, voy a colocar R5. Entonces voy a reemplazar este R2 y R3 por una resistencia equivalente R5 igual a 20 ohmios. Y entonces también es fácil ver que R5 y R4 están en paralelo. O sea, estas dos tienen comparten este mismo nodo y este mismo nodo, lo que quiere decir que estas dos están en paralelo, o sea que las voy a reemplazar por un R6 y ese R6, recordemos que como está en paralelo, entonces es la suma de los recíprocos, o sea, 1 sobre R6 es igual a 1 sobre R5 más 1 sobre R4. O sea, entonces ya tengo que 1 sobre R6 es igual a 1 sobre 20 ohmios que es R5 más 1 sobre 40 ohmios que es R4. Entonces esto es 1 sobre R6, esto es igual a 2 sobre 40 ohmios, multiplicando este por 2, arriba y abajo, más 1 sobre 40 ohmios, y entonces R6 me va a dar 3 sobre 40, perdón, no, R6 no, 1 sobre R6 me va a dar 3 sobre 40 ohmios o R6 igual a 40 dividido 3. Pues y 40 dividido 3 es igual a 13.33. Démoslo en 13.33 ohmios. Entonces ya yo puedo reemplazar R5 y R4 por R6.
Entonces esto ya no, ya esto lo va a reemplazar por una resistencia R6 igual a 13.33 ohmios. Y ahora yo veo, o es fácil de ver, que R1 y R6 están en serie. Entonces, por último, yo voy a cambiarlo por una resistencia R7. Entonces, R7 es igual, como están en serie, pues simplemente es la suma de las dos, R1 más R6. O sea, R7 es igual, R1 van a ser 20 ohmios, R6 son 13.33 ohmios, lo que quiere decir que esto da 33.33 ohmios. Y entonces ya mi circuito, ya estoy terminando porque ya lo puedo dejar en una sola resistencia, que va a ser una resistencia R7. Y esa resistencia R7 va a ser la resistencia equivalente pues, de ese circuito y me va a permitir calcular cuál es la corriente que pasa a través de ese circuito. O sea, ya me va a permitir calcular esta corriente. Y entonces vamos a calcular esa corriente. Pues por ley de Ohm, yo sé que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia. O sea, la corriente es igual el voltaje, 12 voltios, dividido la resistencia, que es 33,33 ohmios. Y eso nos da 0.36. O sea que esto nos da 0.36 y voltios sobre ohmios es amperios. Entonces, como ya tengo la corriente, lo que yo voy a hacer es empezar a devolverme. Cada uno de los circuitos que hicimos nos va a servir para saber cuánta corriente va a pasar por cada una de las resistencias y por qué voltaje va a caer en cada una de las resistencias. Entonces vamos a empezar a devolvernos. O sea que ya nos devolvemos a este. O sea, nos devolvemos por cada una de las síntesis que hicimos o de del resumen que hicimos de las resistencias. Entonces, como esto está en serie, por aquí va a pasar una corriente de 0.36 amperios. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular qué voltaje cae en R1 y qué voltaje cae en R6. Entonces, hagamos eso. Entonces, el voltaje que cae en R1 pues es igual a R1 por la corriente y entonces esto es igual, R1 es 20 ohmios
y la corriente es 13.33, perdón, la corriente es 0.36 amperios. Lo que nos da 7.2 voltios. Ahora vamos al el voltaje que cae en R6. Entonces, el voltaje que cae en R6 es igual a R6 por la corriente. Entonces, esto es igual. La resistencia R6 es 13.33 ohmios por la corriente que es 0.36 amperios. Y eso da 4.8 voltios. Además, recuerden que se tiene que cumplir la ley de mallas, o sea que en el voltaje que cae en la resistencia R1 más el voltaje que cae en la resistencia R6 tiene que ser igual a la fuente de voltaje. Y 7.2 más 4.8 pues nos da 12 voltios. O sea que el voltaje que cae aquí en la resistencia R6, vamos a colocarlo, es igual a 4.8 voltios. Y el voltaje que cae en R1 es igual a 7.2 voltios. Entonces ahora nos devolvemos más. Entonces ya nos devolvimos a este, ya ahora nos devolvemos hasta acá. Como yo ya sé cuánto cae en el voltaje en paralelo, en la resistencia en paralelo, puedo calcular cómo es la resistencia, perdón, cómo es la corriente en cada una de las dos resistencias. O sea, yo ya sé cosas que voy sabiendo. Primero que por aquí viene una corriente de 0.36. Esa corriente se abre aquí en una, llamémosla, en una I1 y aquí en una I2. También sé que el voltaje que cae en la resistencia R1 es igual a 7.2 voltios y que la resistencia que cae acá entre este nodo y este nodo, o sea, entre este nodo y este nodo, es un voltaje que lo acabamos de hallar de 4.8 voltios. Bueno, entonces con ese voltaje podemos hallar la corriente que pasa por R5 y la corriente que pasa por R4. Entonces la corriente que pasa por R5, entonces llamémosla, ya le hemos llamado I1 igual al voltaje que cae en R5 dividido R5, entonces esa corriente es igual a el voltaje que cae en R5 es 4.8 voltios dividido 20 ohmios. Entonces 4.8 dividido 20 igual
a 0.24 amperios. Y la corriente que pasa por R4, que la llamamos I2, es igual entonces al voltaje que cae en R4 dividido R4, y entonces I2 es igual a 4.8, que es el voltaje que cae en R4, dividido 40 ohmios, que es la resistencia de R4, o sea que I2 es igual a 4.8 dividido 40, y esto es igual a 0.12 amperios. Y se puede notar que la corriente I1 más la corriente I2 es igual a la corriente I 0.24 más 0.12 da 0.36. Entonces ahora nos devolvemos más, ya vamos en el circuito en paralelo, ya básicamente nos falta devolvernos hasta el primer circuito. Entonces vamos a mirar qué corrientes sabemos y qué voltajes conocemos. Entonces conozco que por acá viene una corriente de 0.36 amperios y el voltaje que cae en R1 es igual a 7.2 voltios. O sea que la resistencia R1 ya le calculé el voltaje y la corriente que pasa por acá. Para R4, pues por aquí viene una corriente que ya la calculamos de una corriente I2 igual a 0.12 amperios y el voltaje que cae en R4 es igual a 4.8 voltios. O sea que esta resistencia R4 también ya la tenemos determinada. Solamente nos falta R2 y R3. Pero ya para R2 y R3 ya hemos calculado la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3, porque son en serie, va a pasar la misma corriente. Y habíamos visto que la corriente que pasa por acá es I1. I1 es igual a 0.24 amperios. Y con eso yo ya puedo calcular el voltaje en R2. Entonces el voltaje en R2 es igual a I por R, o sea, es igual a I1 por R2, o sea que es igual a 0.24 amperios por R2, que es 10 ohmios, y eso va a ser igual. Entonces el voltaje que cae en R2 es 2.4 voltios. Y como la resistencia R3 es exactamente igual, la corriente es la misma, I1 por R3, entonces esto también me va a dar 2.4 voltios. Además también el voltaje que hay en R2 más el voltaje que hay en R3 tiene que ser el voltaje que hay entre estos dos nodos. Y el voltaje que hay entre estos dos nodos es 4.8 y aquí se ve 2.4 más 2.4 es 4.8. Entonces el voltaje que hay en R2 es igual a 2.4 voltios y el voltaje que cae en R3 es igual a 2.4
voltios y ya queda el circuito totalmente pues eh, calculado. Este método, aunque es un método que sirve para calcular pues las corrientes y los voltajes, me parece personalmente a mí un poco más engorroso.